Vamos con nuestro primer tema este día aquí en Código Salud. Vamos a hablar de las enfermedades intestinales y la deshidratación. Las enfermedades gastrointestinales representan uno de los problemas más graves de salud pública en México. Son aquellas que producen afectaciones en el estómago, en los intestinos y generalmente son provocadas por la presencia de bacterias, parásitos o virus y están asociados generalmente a la ingesta de alimentos a base de leche o con exceso de grasa. Características de las enfermedades gastrointestinales te las presento a continuación. Provocan diarrea, generan deshidratación, proliferan en lugares de comida con mala higiene, la mayoría puestos callejeros. Pueden evitarse, ya te lo comentaba al principio de este programa, con lavado de manos y antes de comer. Personas propensas a contraer enfermedades gastrointestinales son niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y los adultos mayores. También personas con enfermedades crónicas. Pero definitivamente todos en algún momento estamos expuestos a padecer una enfermedad gastrointestinal. Te presento la pieza informativa y regresamos a platicar con nuestro invitado. Las enfermedades gastrointestinales son padecimientos que atacan el estómago y los intestinos. Generalmente son ocasionados por bacterias, parásitos, virus y algunos alimentos como leche y grasas, aunque también existen algunos medicamentos que las provocan. Dentro de los síntomas de dichas enfermedades está la diarrea y por consiguiente la deshidratación. Una de las más populares es la gastroenteritis, una inflamación intestinal que provoca diarrea, fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómito, deshidratación y es la tercera causa de atención médica en el área de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social. Según la Coordinación de Atención Integral a la Salud del IMSS, la ingesta de alimentos y agua contaminados, malos hábitos de higiene y el calor son los principales factores de riesgo para que en esta temporada las personas se enfermen. Por ello, se recomienda evitar comer en la calle y lavarse las manos de forma frecuente, ya que previene hasta el 80% el padecimiento, así como conservar y mantener los alimentos refrigerados o en lugares frescos, además de lavar y desinfectar frutas y verduras. Bien, para platicar de este tema de las enfermedades gastrointestinales, que además son muy comunes entre la población de nuestro país, ya se encuentra con nosotros el doctor Francisco Javier Murillo. Él es médico inmunólogo, quien viene a platicar de este tema con nosotros. Doctor Francisco Javier, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Mariano. Muy buenos días aquí en Código Salud. ¿Cuáles son las enfermedades gastrointestinales más comunes entre la población mexicana? Muy bien. Sabemos que la manifestación principal de estas enfermedades gastrointestinales es la diarrea. ¿Cuál es la causa o la etiología de la diarrea más común? 90% son diarreas virales. El otro 10% lo ocupan las infecciones bacterianas, las infecciones parasitarias y otro pequeño porcentaje, pero no menos importante, son aquellas inflamaciones crónicas, enfermedades crónico-degenerativas, como la colitis crónica, la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn, que me da inflamación a nivel del tubo digestivo y también se presenta con diarrea. Entonces, doctor, estamos hablando no de una, sino de varias enfermedades gastrointestinales entre la población mexicana. Es correcto. Y vaya, y tiene que ver básicamente por la cuestión de la higiene y la alimentación. En el caso de las diarreas infecciosas, básicamente es higiene e ingesta de alimentos contaminados. Y vaya que estamos expuestos la mayoría de las personas, sobre todo cuando por las prisas, por ejemplo, en las grandes ciudades, nos paramos a comer en cualquier lugar que pudiera estar expuesto cercano, que no hay higiene, que no se limpia adecuadamente, incluso en la misma alimentación, los componentes de un guisado no van correctamente lavados, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos puede desencadenar una enfermedad gastrointestinal. Por supuesto. De hecho, acaba de anunciar el Servicio Meteorológico Nacional que estamos ya próximos a la entrada de la famosa canícula. Sí, donde mucho calor. Mucho calor. Mucho calor. Y entonces, lo comentaba usted al inicio del programa, alimentos expuestos al sol, al calor, sin las medidas de refrigeración necesarias, evidentemente tienden a descomponerse, a producir toxinas, a contaminarse, y si nosotros no tomamos los cuidados necesarios y consumimos en estos puestos de la calle que se llegan a ver con poca higiene, pues vamos a tener mayor predisposición para desencadenar un proceso infeccioso. Doctor, nos platicabas al principio que una de las principales y primeras manifestaciones de estas enfermedades intestinales es la diarrea. Correcto.
Vamos a hablar de ese tema porque finalmente tengo entendido que también es una afección, es una reacción a las enfermedades intestinales que también mata a muchísimos niños si no se tiene la atención adecuada y van de inmediatamente a los servicios de urgencia, ¿cierto? Es correcto. De hecho, aquí tenemos dos cifras importantes para hablar. En nuestro país, a la semana 21 de nuestro año, en el presente, ya nos acercábamos al 500,000 de personas con síndrome diarreico que fueron atendidos, que están registrados en el Padrón Nacional. 500,000, pero que están registrados, que fueron atendidos. Claro, más los que no están registrados. Hay una cifra negra que desconocemos. Correcto. Ese es el primer dato importante. El segundo dato, efectivamente, hasta los años 80, donde no se hablaba de una rehidratación oral, la diarrea cobraba alrededor de más de 4,5 millones de muertes por complicación de diarrea. O sea, la diarrea mataba más personas que un infarto al miocardio, que un cáncer incluso. Por supuesto. Anteriormente. Hoy en día, afortunadamente, esa cifra se ha disminuido. ¿Y qué tiene que ver el pronto inicio del tratamiento? ¿Qué tratamiento es el que se recomienda en general a la población cuando empezamos con un síndrome diarreico? La hidratación. Es fundamental. Orgullosamente podemos decir que el Vida Suero Oral, que todas las casas debemos de tener, es una creación de mexicanos, número 1. 2, que la reinstalación de este suero Vida Oral o de estos compuestos de líquidos con electrolitos como terapia inicial de la diarrea nos va a evitar las complicaciones severas, como lo es la deshidratación severa, que esto nos puede conllevar a la muerte. Y se sigue repartiendo, ¿verdad? Es importante que recordemosle a la gente que nos está viendo que el famoso Vida Suero Oral, que reparten en las instituciones públicas de salud, se sigue haciendo. Las mamás lo pueden solicitar y se les puede entregar de manera gratuita. Es importantísimo, de forma gratuita, en cualquier centro de salud, en cualquier unidad de medicina preventiva, ustedes pueden llegar, solicitar el suero y se los van a entregar de forma gratuita. Y en este caso, doctor, específicamente para las madres de familia que tienen a sus bebés, a sus chiquitos menores de 4 o 5 años, es importante que estén bien hidratados, como lo indica usted. Además del suero, ¿con qué más, con otros elementos, qué tipo de alimentos o líquidos pueden estar bien hidratados los niños? Muy bien. Es muy importante tomar en cuenta que la parte fundamental, la piedra angular del tratamiento de la diarrea y evitar la deshidratación, es la administración de Vida Suero Oral. Otra recomendación importante, antes se decía, deja en ayuno al paciente o al individuo que tiene diarrea para que el intestino descanse, se relaje y pueda repararse correctamente. Hoy en día sabemos que está contraindicado, no es bueno tener ayunos. Al lactante hay que seguirlo lactando a pesar de tener diarrea. Y a los mayorcitos seguir dándole dieta para que no nos caiga, aparte de la deshidratación, en un fenómeno de hipoglicemia. Esto significa que se nos baja el azúcar y nos vamos a sentir peor todavía. Aparte de esto, las dietas que se recomiendan son dietas astringentes. Por ejemplo, pollito, por ejemplo, verduras como chayote, calabaza. ¿Cuál es la funcionalidad o la finalidad de esta dieta astringente? Secar un poquito la mucosa intestinal para que no haya la pérdida en exceso de agua, de líquidos, y además reparar un poquito la mucosa intestinal. Excelente recomendación, doctor, porque desconocemos qué nos puede apoyar. Primero, dijo algo bien cierto, un niño tiene diarrea y lo que hacemos es retirarle en automático la comida porque pensamos que le va a volver a caer mal. Y no hay que hacerlo, solo hay que saber elegir cuáles alimentos son los que tiene que ingerir el pequeño. Correcto. Para que incluso le ayuden a la regeneración, ¿cierto? Es correcto. Y ya son este tipo de alimentos. No hay que retirarle tampoco la ingesta de la leche materna. Y sobre todo los líquidos. Sobre todo los líquidos. Agua, no refrescos. No. Contraindicado el uso de jugos, de refrescos. Esa es otra. Muchos padres de familia confundimos la idea de que tener hidratado a un pequeño con diarrea es darle un juguito de naranja. No. Y mucho menos que son los que son de caja industrializados. Entonces, jugos tampoco. ¿Por qué no? ¿Por la glucosa? ¿Por el azúcar? Sí, por la glucosa, porque son soluciones hiperosmolares. Significa que la concentración de azúcar lo que va a hacer en la luz intestinal va a jalar más agua. Entonces va a favorecer que se pierda más agua, aparte del ya el exceso que estamos perdiendo por la diarrea. Estos jugos industrializados que tienen alta concentración de azúcar van a jalar agua hacia el intestino para que sea desechado. Entonces, contraindicado. Contraindicado. Ahora, los pequeños no son los únicos que tienen diarrea cuando se enferman del estómago.
los adultos también podemos padecer y presentar diarrea, doctor. ¿Qué hacemos los adultos? Los adultos, hidratarnos, insisto, la recomendación es agua y electrolitos. Recordemos que en un síndrome diarreico no solamente perdemos líquido, perdemos líquidos y electrolitos como sodio, como potasio, como cloro, que son electrolitos o iones esenciales para muchas reacciones bioquímicas del organismo, inclusive reacciones de la defensa, o sea, del sistema inmunológico precisamente, y reacciones que me sirven para reparar tejidos. Entonces, la rehidratación es agua y electrolitos, el ejemplo mejor, suero vida oral. Los adultos, seguir comiendo con dietas astringentes, eliminar los irritantes, pues como el refresco, café, por ejemplo, estas soluciones hiperosmolares como juguitos, no chile, evidentemente, no aquellos alimentos que conocemos como laxantes, como jugo de naranja, papaya, porque obviamente vamos a favorecer este síndrome diarreico. Y ahora, doctor, que está tocando el asunto de que hay que eliminar en la medida de lo posible cuando presentamos alguna enfermedad gastrointestinal el picante, los alimentos irritantes, pues en parte le estamos dando en la torre al tipo de alimentación del mexicano, porque la mayoría come con irritantes, con chile, con cosas que le piquen. ¿Esto de qué manera nos va afectando poco a poco al sistema intestinal, doctor? Digestivo. Básicamente, el irritante, donde cae primero y suele hacer el efecto mayor, es en la mucosa gástrica. Y entonces esto se traduce en una enfermedad acidopéptica que comúnmente conocemos como gastritis. Gastritis. Vamos a esa, doctor. Qué bueno que la toca. Vamos con esta gastritis. Ok, la gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica. Se caracteriza generalmente por dolor en la boca del estómago, un dolor que decimos los médicos tipo urente, que lo reconocemos como población en general como ardor en la boca del estómago. ¿A esta altura, doctor? Es correcto. En la justo abajito del esternón. Es correcto. Aquí es. Ahí es. Aquí comenzamos con el malestar. Ahora, ahí comenzamos, más bien, ahí se refleja el malestar. Y además se acompaña en la mayoría de las ocasiones con sensación de náusea sin llegar al vómito. Y en algunos casos, si hay inclusive de esta misma enfermedad acidopéptica, reflujo, sentimos como que nos quema el esófago, como que nos quema atrás del esternón. Esa es la característica de la gastritis. Generalmente, hablar de una gastritis, el daño se limita a la mucosa gástrica, no pasa ya a la parte terminal, bueno, no al terminal, perdón, sino a la parte siguiente del tubo digestivo, que sería el intestino delgado, duodeno y posteriormente al colon. Sin embargo, cuando la irritación es muy importante, sí, evidentemente nos llega a irritar el intestino delgado, intestino grueso, ¿por qué no? Nos puede llegar por la misma irritación y proceso inflamatorio que produce esto, nos puede llegar a producir diarrea. Y lo mismo, hay que modificar nuevamente para el caso de la gastritis la alimentación, no volver a olvidar que la hidratación es muy importante, igual, digo, para cualquier tipo de enfermedad intestinal, no hay que olvidar que hay que estarnos hidratando constantemente. ¿Cuál sería la diferencia con la colitis? Bueno, el tubo digestivo encontramos varias porciones, ¿no? El tubo digestivo superior, que empieza desde la boca, faringe, esófago y estómago. El tubo digestivo medio empieza en el intestino delgado, en sus 3 porciones, duodeno, yeyuno e ilion. Y finalmente el intestino delgado, la prolongación o el seguimiento del tubo digestivo es cuando se inicia con el colon. Colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Hablar de colitis es inflamación de la mucosa del colon, es decir, ya de la parte baja del tubo digestivo. Ya, entonces, ¿el tratamiento es igual? No. ¿O son diferentes? No, es completamente diferente. ¿Cómo son los tratamientos tanto para gastritis como para colitis, doctor? En el caso de la gastritis tratamos de evitar básicamente los alimentos irritantes. Entre ellos el chile, indudablemente. Y los refrescos, por ejemplo, que tienen demasiado gas y que generan también este tipo de reacción. Claro, porque inclusive el gas puede vencer la válvula que tenemos, que es un esfínter, y favorecer el reflujo con ácido hacia el esófago y sentir esa sensación de quemazón, que conocemos como agruras, las famosas agruras. Ahora bien, por la otra parte, ¿y qué se da tratamiento para gastritis? Pues van desde los antiácidos comunes, hasta ya un tratamiento farmacológico, un tratamiento médico, que pueden ser inhibidores de H1, inhibidores de bomba, como el famoso omeprazol, etc. Sin embargo, sí, aquí la recomendación es no automedicarse. Primero tener un diagnóstico concreto, preciso,
inclusive estadificado por un médico. Sí, sobre todo, doctor, usted hace una aclaración y qué bueno, es muy oportuno que lo comente, porque finalmente la mayoría de los mexicanos, con esto que estamos platicando en el programa, nos hemos visto identificados. Todos en algún momento hemos padecido, hemos tenido un síntoma, hemos tenido diarrea en nuestra vida. Claro. Y finalmente nos obliga a abrir nuestro botiquín o vamos a la farmacia y compramos lo primero que vemos, porque ahí dice en la cajita que es para la gastritis, para el dolor, para la irritación, para el malestar estomacal general, y es lo primero que compramos. Recomienda entonces acudir con un gastroenterólogo, con un especialista, por ejemplo, con usted, para que nos diga con exactitud qué tipo de enfermedad gastrointestinal tenemos y con base en ello saber cuál es el tratamiento. La recomendación es asistir con el profesional de la salud. No necesariamente requerimos un especialista. Médico de primer contacto. Un médico de primer el médico contacto, familiar. Un médico general, el Ajá. médico familiar, que nos va a decir efectivamente por los síntomas que tú tienes. Muchas veces no requerimos estudios de laboratorio, simplemente lo que en el consultorio denominamos la clínica, signos y síntomas que nosotros observamos, podemos diagnosticar una gastritis y podemos dar tratamiento. Cosa muy diferente que pasa con la colitis o bien con el síndrome diarreico por infección, una infección gastrointestinal. Y creo que es muy importante abordar el tema. Desafortunadamente, estamos en la era de la automedicación. Si mi familiar empieza con diarrea, lo primero que dicen, tómate un antibiótico para que cortes la diarrea. No, no es el caso. Tenemos que, sí, tomar medidas generales para hidratarnos, para quizá barrer un antiséptico intestinal, que no es lo mismo que un antibiótico. Si tenemos tiempo, platicaremos de las diferencias. Pero sí, un antiséptico intestinal y algo que me frene este síndrome diarreico. Hablamos de diarreas agudas. Las infecciones gastrointestinales, que quedamos 90% son por virus. Estas infecciones se van a autolimitar alrededor de 2 a 5 días y se acabó el problema. En caso de que la diarrea persistiese, es el momento de acudir al profesional de la salud. Ahí sí. ¿En qué momento, si digamos no hay atención propiamente a cualquiera de este tipo de enfermedades gastrointestinales, gastritis, colitis, síndrome del intestino irritable, ese es otro que también se padece mucho, si hay un mal tratamiento, si hay un exceso, por ejemplo, si hay la automedicación, ¿esto en algún momento puede derivar en algún tipo de cáncer gástrico? ¿Puede o no? Bueno, se corre el riesgo. Sí, hay un riesgo. Hay un riesgo. ¿En qué momento? No podemos determinar un momento exacto. Sí hay un riesgo, porque si yo estoy tomando un medicamento que me esté enmascarando algunas otras manifestaciones que me pueda generar un cáncer, si yo estoy tomando un tratamiento y no limito o elimino, por ejemplo, el factor que pudiera ser causal de un cáncer gástrico, bueno, sí se corre el riesgo. Por ejemplo, hoy en día está muy asociado la infección por Helicobacter pylori. Exactamente, es lo que le quería preguntar, que hay personas que incluso les recomiendan hacerse una endoscopía para que una vez que le ingresan el tubito a la panza, literalmente, Ajá. tomen una muestra y sea analizada, se haga una biopsia y ver exactamente si hay la posibilidad de cáncer. Es correcto, Mariano. En este sentido, la visión del inmunólogo, sabemos que el Helicobacter pylori llega a ser flora normal de nuestra mucosa gástrica. Y entonces, ¿por qué está asociado con cáncer? Porque cuando nosotros tomamos antibiótico en exceso, barremos las floras, o sea, los bichitos buenos, o sea, la flora intestinal, que hoy en día lo conocemos como microbioma, y entonces dejamos al Helicobacter pylori, que se ha provisto de mayor resistencia a soportar ambientes ácidos, y este Helicobacter pylori, de ser algo natural en la mucosa, empieza a proliferar, es cuando nos puede o se ha asociado a la generación de cáncer gástrico. No todo paciente que tenga Helicobacter pylori va a desarrollar un cáncer. Eso cáncer. Es muy importante. Pero la biopsia es importante en estos casos cuando está dictaminada por un médico que se realice, Claro. Entonces ya se descarta cualquier tipo de posibilidad. Porque inclusive en la biopsia, antes de la biopsia hacemos los gastroenterólogos hacen una endoscopía, ven la superficie gástrica, qué tan dañada está, qué tipo de gastritis estamos teniendo, y si el mismo endoscopista dice, tengo que tomar la biopsia de estas lesiones que me parecen sospechosas, se toma la biopsia y en ese momento podemos tener un diagnóstico. Doctor, una última pregunta antes de cerrar el tema con usted. Todo este tipo de enfermedades intestinales, la deshidratación, ¿todo esto se puede corregir? ¿Sí hay solución? Por supuesto, por supuesto. Prevención es lo principal, y la prevención es lo que usted comentaba, Mariano, es tener un buen estado de salud, un buen estado de hidratación,
conservar nuestro microbioma evitando el uso y abuso de antibióticos y posteriormente, si podemos, cuando inicie el paciente con datos de diarrea, prevenir las consecuencias fatales de la deshidratación con la administración de líquidos. Doctor, ¿algún teléfono para hacer contacto con usted, por favor? Claro que sí, 5517-9898-74. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros aquí en Código Salud. Un placer, María. Es un amable. Gracias, doctor.